Y lo leemos nuevamente todos juntos, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice así: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregue, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recoger todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belzabú, cuanto más a los de su casa. Amén. Hermanos, así de pie, recibamos a nuestro pastor, que trae el mensaje en esta noche por título: Una vida que demanda carácter. Muy bien, hermanos, buenas tardes, noches cada uno de ustedes. Vamos a orar al Señor. Padre, en tu gracia nos concedes continuar adelante en la obra que es tuya, en las cuales nos has empleado y nos has usado y somos instrumentos solo en tus manos. Pero sabemos, Padre, que es una tarea que no va a ser fácil. Demandará, Señor, sobre todo carácter y tu espíritu en nosotros. Pero rogamos que nos fortalezca y nos afirmes en tu verdad presente y que seamos conscientes que sin tu ayuda, sin tu compañía, sin tu respaldo, muchas cosas no serán posibles. Pero contigo, Señor, todo será posible. A tu gracia, a tu favor, encomiendo la vida de tu pueblo, la vida de tu siervo, Padre, para que conforme a tu bondad y tu gracia, nuestras vidas sigan, Padre, en ese entendido de ser los enviados tuyos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, tomen sus lugares y vamos a tomar en cuenta esta consideración, ¿verdad?, que el texto de la Escritura nos está presentando. Y parte de ello, hermanos, es esta realidad, una vida de a de veras. Es el tema que estaremos abordando durante estos domingos de cierre de este 2022, hermanos. Una vida de a de veras. El cristianismo es real, el cristianismo es Cristo. El cristianismo se sustenta en la Escritura. Y bueno, aquí podemos ver, hermanos, el inicio de los enviados, prácticamente Mateo 10, parte de donde Jesús, ya no de manera solo o sola, ¿verdad?, estaba ejerciendo el ministerio. De aquí en adelante estará empleando personas e instrumentos. Eran muchos los que siguen a Jesús, pero en este caso, hermanos, se nos va a precisar que Jesús va a centrar su ministerio y lo va a confiar en la vida de 12, a los cuales le llamó apóstoles. De entrada son 12 discípulos, pero a los cuales llamó apóstoles. Dice el verso 1, a sus 12 discípulos, verso 12, los nombres de los 12, ya no dice discípulos, sino dice 12 apóstoles. Ahí se nos narra en los versos 1 al 4 el nombre de los 12 apóstoles. Luego en el verso 5, hermanos, encontramos su encomienda, pues la Escritura dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Parte de esas instrucciones la encontramos del verso 5 al verso 15. Pero igual, hermanos, del verso 16 al verso 25, que es el que acabamos de dar lectura, no solo los envía, sino también les instruye, sino también les advierte, ¿sí? La tarea que les he encomendado no será una tarea fácil. Encontrarán oposición. Y los versos 26 al verso 33, hermanos, los llama una vez más testigos, pero les insta lo siguiente: la situación va a estar difícil,
Pero ustedes, dice, aun cuando es difícil, no será imposible. Por eso va a usar la frase, no tengan miedo o no temáis, ¿sí? Difícil, pero no imposible. Y el verso 34 al 36 de Mateo, hermanos, como tal, ¿verdad? Nos va a decir que la causa por la cual la gente se opone no es tanto por nuestras personas, sino por la causa que estamos proclamando, la causa de Cristo. Lo cual implicará, hermanos, como va a señalar aquí, ¿verdad? Por el solo hecho de estar en Cristo, eso ya será un factor que influya para que la gente nos rechace. Y cierra con las recompensas. Todo aquel que es discípulo, dice el verso 42 al final, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Por lo que el envío pues está aquí, hermanos, aunque el contexto de inicio es para los apóstoles, los oficiales, para quienes Jesús, vamos a usar el término, ¿verdad? Como lo señala allí, a quienes le dio autoridad, en quienes descansa la causa de Cristo en las manos de estos 12 apóstoles, de los cuales, haciendo su labor, hermanos, nos llega hasta cada uno de nosotros. Pues Pablo va a decir en el libro de Efesios que descansamos en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Cuando ellos empezaron a predicar, enseñaban y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos son los que hicieron e iniciaron ministerio. Pero como lo vamos a apreciar aquí, hermanos, en los versos 40 y 42, da un desarrollo para decir, bueno, profetas, apóstoles, y luego le va a llamar pequeñitos. Aún, hermanos, el miembro o la persona que pensamos que muy poco puede dar, puede aportar para la obra de nuestro Dios. Y algunos entendidos o entendimientos que se han tenido acerca de este pasaje, especialmente, hermanos, de Mateo 10, específicamente el verso 16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y a algunos entendimientos quiero hacer mención de ellos. El primero es este, hermanos. El estado de cosas demanda una gran sabiduría y un gran valor, ¿sí? El estado de cosas, la manera como Jesús plantea la realidad, dice, demanda una gran sabiduría y un gran valor. Sí, sabiduría y sencillez. El segundo entendimiento de este pasaje que estuve cotejando, hermanos, es el siguiente. La proclamación del mensaje del reino encontrará seria oposición, ¿sí? La proclamación del mensaje del reino encontrará seria oposición. Para prueba de ello, hermanos, hoy día, ¿verdad? Para la gente le es difícil decir que hablar de lo natural, de la relación hombre con hombre, decimos eso es natural, no es natural, pero la gente lo ve así. Y cualquiera que se opone a esto, ¿verdad?, es homofóbico, como se le ha llamado, se le conoce o se le distingue hoy día. Pero sabemos, hermanos, que lo natural es lo natural y eso, la verdad, debe seguir siendo proclamada, aun cuando encuentre oposición. Hay otro entendimiento que es enviarlos. Y a algunos se les causa aquí, hermanos, extrañez. El que Jesús envíe a ovejas en medio de lobos, ¿no? Algunos dicen, ¿cómo, en qué mente cabe esto, no? Entonces, enviarlos como ovejas. El término énfasis en esta frase es enviarlos. Enviarlos como ovejas, bueno, aquí un entendido es es maravilloso. Ser un enviado de Cristo era en nombre de Cristo, con la autoridad de Cristo. Pero en medio de lobos o entre lobos, los cuales se consideran malignos y destructores, esto equivale a peligro, ¿sí? Entonces, pero ahí es el envío que Jesús da a los suyos. Pero dentro de todo ello, hermanos, va la trascendencia o el enfoque que el texto da. La expresión bíblica es Jesús mismo enviando. Por eso la frase es yo os envío. Aquí está entendido es que significa yo mismo estoy comisionado
para que seáis mis discípulos. Yo mismo os estoy comisionando para que seáis mis apóstoles. Esto es, mis representantes oficiales. Así que yo estaré trabajando a través de vosotros. Esto ciertamente implica protección. Ir en medio de lobos representa peligro. Pero ser enviado por Jesús y que Él obrará en nosotros y a través de nosotros, esto implica también protección. Hay peligro, pero también hay una protección. Y como tal, el entendido de este pasaje bíblico, hermanos, lleva a que no necesariamente vamos a ser serpientes, ni no necesariamente vamos a ser lobos o existirán lobos. Como bien se va a presentar aquí, se usan figuras o analogías o símil, como se le llama la comparación, por la expresión como ovejas, y debe ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No necesariamente tenemos que obraremos o actuaremos tal y cual la naturaleza de los representados nos los está diciendo, hermanos. Ahora, por lo que va a presentar el pasaje del 16 al 25, hermanos, ciertamente esto va a enfatizarse, ¿verdad?, que no va a ser una tarea fácil. No ha sido, ni es, ni será. Así que, pues no va a ser fácil. Como en esta ocasión, hermanos, prudentes como serpientes, bueno, tenemos que aguantarnos un poquito hasta que quienes tienen por ahí la música, ¿verdad? Sí, pues, Señor, obra en ellos, ¿no? Pero decirnos aquí, ya se ha intentado muchas veces aquí ya y no se ha logrado, hermano, ¿sí? ¿Sí? Pero bueno, ahí es donde ser prudentes como serpientes y sencillo, como proclama Señor, en su momento tú vas a hacer tu obra allí, ¿verdad? Porque esta expresión, hermano, tiene que hablar, la imagen que Jesús está usando de serpientes, aunque algunos dicen astucia, algunos precisan que tiene que ver con ser cautos, precavidos, inteligentes, ¿sí? Saber obrar y actuar en tiempo y en forma, no simplemente exponerse. Y esto traía a mi mente la expresión de algunos proverbios, como el sabio ve el mal y se aparta, ¿verdad? El necio va y lleva la afrenta. Entonces, es ejercer dominio propio, ejercer sabiduría, inteligencia, ser muy preciso en lo que se va a decir, cómo se va a decir, a quién se va a decir, dónde se va a decir, hermanos. No es actuar ahora sí que de manera impulsiva o compulsiva, sino actuar con los pies bien puestos sobre la tierra. Pero de igual manera el texto, hermanos, da la comparación de ser sencillos como palomas. En algún momento hay que saber cuándo callar, cuándo hablar, ¿sí? En la sencillez, hermanos, no tiene que ver con cobardía, sino específicamente tiene que ver en el hecho de que a veces tenemos que obrar, y aquí la frase que hay detrás es, a veces hay que obrar en debilidad, ¿sí? En debilidad. Entonces, uno tiene que saber, hermanos, en ese aspecto, el saber ejercer el carácter que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. En algún momento nuestro Señor, hermanos, dice que se abría paso entre las multitudes y se iba. Entonces, no siempre encaraba a las personas porque no siempre era lo prudente ni lo conducente. Entonces, no es siempre pararnos y a ir a hacerla de valiente, hermanos. No es el sentido del texto como tal. Por eso, en lo personal, considero que el envío de Jesús para con los suyos y las imágenes que se ocupa aquí, hermanos, habla de una vida que demanda carácter. Y carácter, hermanos, es que sepamos posicionarnos, sepamos plantarnos, sepamos pronunciar las palabras de manera adecuada y en el tiempo oportuno. Demanda carácter, hermanos, porque en ese aspecto, ¿verdad? El contexto de Mateo 10 viene de Mateo 9, 35 al 39. Allí el Señor va a hablar de una oración al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este envío, hermanos, implica que no todos mostrarán disposición
o como dijimos, ¿verdad? Gran sabiduría ni gran valor, ¿sí? Ni gran sabiduría porque pues a la primera muchos llegan y dicen esa imagen tienes que quitarla y desde ahí ya se están encontrando con las personas, ¿sí? Y gran valor porque pues mejor no digo nada, ¿no? Entonces, no es tanto de callar, ni aislarse, ni replegarse, sino saber cuándo es la oportunidad, buscando el tiempo, hermanos, la sazón del tiempo para poder obrar y actuar, ¿sí? Porque de lo contrario el Evangelio no hubiese sido predicado ni proclamado. Simplemente pues todos hubiesen callado, ¿sí? O como algunos dicen, los voy a ganar con el testimonio importa. Pero también importa la palabra porque no van a creer muchas veces si la palabra no le es dada a conocer. Ambas cosas importan. Porque aquí lo va a presentar el texto. Sí, es necesario dar testimonio, pero en este mismo Mateo 10 va a decir, hermanos, es necesario confesar delante de los hombres que Jesucristo es el Señor. Es necesario confesar delante de los hombres, porque el que confiesa delante de los hombres, el Señor Jesús dice, le confesará delante del Padre que está en los cielos. O sea, no es simplemente decir, pues soy cristiano, o como algunos se atrevieron a llamarle, ¿no? Sí, soy cristiano, pero de la secreta. Así usaron esa frase, ¿no? Para no tener problemas, pues no digo nada ni me meto con nadie. Y por eso me llevo la fiesta en paz, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, el texto de la Escritura señala que el creyente pues sigue siendo la luz del mundo y sigue siendo la sal de esta tierra. Y su presencia siempre va a ser de bendición, pero a veces va a ser molesta. Va a ser molesta porque tiene que, de otra manera, hermanos, marca una diferencia entre las tinieblas y la luz. Un cristiano siempre va a ser notorio, aunque a veces no lo diga. Y ya cuando lo dice, por eso yo notaba algo distinto en ti. O sea, de esa manera se da la trama. Ahora, quiero hacer 3 precisiones, hermanos, a la luz de este texto. ¿Por qué demanda carácter? Porque en este caso, hermanos, la Escritura nos manda a ser eficaces, testigos eficaces. Aunque son pocos, somos pocos, pero sí se nos demanda ser eficaces. Pocos, pero eficaces. En la oración del 35 al 39 de Mateo 9, hermanos, pide que se ore al Señor, porque hay necesidad. ¿Cuál necesidad hay? Bueno, cuando Jesús recorría, observaba lo siguiente. Por ello, hermanos, hay un envío de por medio. Verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bueno, quienes han estudiado más el pasaje, hermanos, a profundidad, de entrada precisan y usan este término. El ministerio de Jesús era trifuncional, en el aspecto de enseñar, predicar y sanar, lo cual encontramos ahí en el versículo 35. Pero el ministerio de Jesús es algo que no se dio desde casa como tal. No fue un ministerio, hermanos, que se dio desde el templo de Jerusalén, y no fue un ministerio que se desarrolló simplemente en días sábados en las sinagogas. El texto dice que Jesús recorría todas las ciudades, todas las aldeas, tanto en lo urbano como en lo rural. Es decir, se hacía presente en toda Jerusalén. Realmente toda Jerusalén supo quién era Jesús, y no solo Jerusalén, sino sus alrededores. Pero es aquí, hermanos, donde dice que Él obró y actuó. Y en ese recorrido Jesús vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas. La razón, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En ese preciso tiempo, hermanos, en algún momento yo leía que no tenían, pero luego releí el texto y habla en un tiempo presente. En ese momento dice que ovejas que no tienen. ¿Sí? Nadie hizo
y había hecho el ministerio que Jesús desempeñó y a la magnitud y a la trascendencia en lo cual Jesús lo hizo. ¿Sí? Muchos misioneros, hermanos, dejaron su vida y a veces la de los suyos allí en el campo donde sembraron el evangelio. En su momento no vieron resultados, pero cuando la semilla cayó en buena tierra, dice, esa semillita dio frutos a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Sí? O a veces no hicimos grandes cosas, pero a alguien le compartimos el evangelio. En muchos lugares se da testimonio, hermanos, que con el solo hecho que algunos recibieron un Nuevo Testamento, con el solo hecho que recibieron o escucharon un canto que aludía a Cristo y a su muerte, a su resurrección o a su envío para salvación. O muchas veces, hermanos, un testimonio de alguien que fue fiel al Señor e indistintamente de las circunstancias que pasó, fue un testigo del Señor Jesucristo, fue más que suficiente. Pero aquí la expresión es pocos pero eficaces. Entonces, es esa la razón por la del envío. Y este envío, hermanos, tiene como trasfondo una oración. Verso 37 de Mateo 9, dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, y ven la expresión, que envíe obreros a su mies. Y aunque son pocos, nos va a decir que son eficaces. Tu testimonio, tus palabras, tus acciones, tus esfuerzos evangelísticos, el Señor los va a recompensar. Al grado que ya cuando pasamos al capítulo 10, hermanos, en el versículo número 42, se nos habla de algo tan sencillo. Cuando las gentes tenían una atención para los enviados de Cristo, dice el verso 42, que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Un vaso de agua fría solamente. No le ofreció más. Probablemente ese fuera todo lo que tuviese, ¿verdad? Pero con ello, de cierto dice, no perdería su recompensa. Y aquí, hermanos, considero, ¿verdad?, que pocos, pero eficaces. ¿Sí? Y casi siempre el Señor ha hecho la diferencia con pocos. En algún momento, Jonatán, cuando libraba una batalla contra los filisteos, dice ahí en el primer libro de Samuel, hermanos, que para el Señor no le es difícil salvar con muchos o salvar con pocos. En el caso de Gedeón, cuando libró una batalla, más de 30,000 soldados, dijo no, porque si esta batalla la ganamos con 3,000 soldados, van a creer que fue el ejército, la fuerza y las estrategias. Les voy a dejar, y a Gedeón los redujo su ejército solo a 300. Y con 300 libraron y ganaron las batallas. Hay a veces, hermanos, que el Señor no usa la muchedumbre. Y vamos a hablar aquí, no creo que estriben solamente en esto, pero creo que aquí sí se precisa que muchas veces no es la cantidad, muchas veces es la calidad, hermanos. ¿Sí? Y de verdad que cada creyente es de lo mejor que el Señor usa en el extendimiento de su reino. Con lo que pocos han hecho, hermanos, grandes cosas han sucedido. Probablemente no todos se unen a la oración cada día a las 10 de la noche. Infiero o pienso. Pero con los pocos que oran, hermanos, esta iglesia se sigue sosteniendo. Ministerios y organizaciones se siguen sosteniendo. La obra del Señor sigue teniendo lo suficiente para continuar adelante. A lo mejor son pocos los que visitan o se tienen una palabra de ánimo, una palabra del Señor. Sí. Pero con aquellos pocos que se dedican a animar, a fortalecer, a instar, a continuar adelante, yo creo, hermanos, que la iglesia es bendecida y también edificada. A veces son los esfuerzos, digamos, es pequeñito, pero muchos testimonios dicen, pues esa palabra fue más que suficiente para levantarme el ánimo
una vez más. Así que la eficacia, hermanos, no estriba tampoco en el instrumento, sino en el que emplea ese instrumento. Por eso rogaron, y el Señor escoge, hermanos, elige. Es el Señor de la mies que elige, capacita, selecciona y envía. ¿Y a dónde los envía? Dice que envíe obreros a su mies. Demos gracias por los maestros, las maestras, los pastores, ancianos y diáconos que han venido haciendo su labor, hermanos, en las diferentes iglesias, en especial en el caminar de la iglesia Betel sobre todas las cosas. Por lo que esta primera instancia, hermanos, sí, demanda carácter, porque finalmente, hermanos, somos los enviados de Dios. Somos los instrumentos que Dios emplea. Y si se nos insta a tener en mente eso, pocos, pero sí eficaces. Que Dios use cada acción, cada palabra, cada recurso, cada experiencia, que de nuestra persona Dios obra y trabaja, hermanos, para el extendimiento de su obra. Pero como lo podemos ver y leer aquí, amados hermanos, también son pocos, pero valientes. ¿Sí? Pocos, pero valientes. Son aquellos, hermanos, que se ponen en la línea de batalla. O como algunos le han llamado, se colocan o los coloca el Señor en primera fila. Y no estamos hablando de cine, porque todos quieren la primera fila cuando se trata de aplausos, de estrellas y todo ello. Pero cuando se trata de librar batallas, todos se van a la retaguardia o simplemente no dan la cara. ¿Sí? Pero cuando se trata de lo rudo, hermanos, creo que los militares o en estrategias militares, pues va la caballería y la infantería, que son los que se abren brechas, rompen filas para que el ejército avance. Recuerden que parte de esto, hermanos, en la estrategia de David, cuando quiso eliminar a alguien que le era estorbo en sus planes humanos, dice que les dio instrucciones que lo colocaran en lo más fiero de la batalla, donde pocos soldados salían vivos. Entonces, hay esas áreas, hermanos, y de verdad que estar allí, ahora sí que abrirse paso, hermanos, no va a ser tarea y no ha sido tarea fácil. Pero sí se nos demanda, entendamos, somos pocos, pero sí se nos demanda ser valientes. Por eso el entendido es ello: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ya esa es una escena de peligro, de dificultades, de oposición. Y no necesariamente vamos a encontrar lobos. Recuerden que aquí a los lobos se representaban a los falsos maestros. O a los lobos, según el Señor Jesucristo, hermanos, habla de los malos hombres, como lo va a señalar en el verso 17, guardaos de los hombres, porque entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Malos hombres usará ahí gobernantes, reyes, que por causa de Cristo dice, y para testimonio a ellos y a los gentiles, allí es necesario estar. ¿Sí? Entonces, no es porque seamos los malos de la película, sino porque nuestro testimonio, nuestra persona es necesaria para que sepan diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre su mano derecha y su mano izquierda, y sepan, hermanos, que la verdad sigue obrando en la vida de muchas personas. Esta expresión de valientes y todo lo que va a presentar aquí, hermanos, vean de antemano en el verso 22, va a instar a la perseverancia. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Resistencia, o como en algún momento dijimos en la exposición de Efesios 6, resistir sin desistir. ¿Sí? Resistir sin desistir. El que persevere, eso implica, hermanos, que no va a ser algo sencillo, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el del verso 26, hermanos, al verso número 31, Jesús va a usar enseñanzas en razón, hermanos, de decir, bueno, mire, van a ver a gigantes como lo vio David,
Van a haber cosas difíciles como la figura que usó de lobos, ¿sí? Y verán a personas enfurecidas que se les oponen, que crean obstáculos, que complican la existencia y el trabajo para el reino de Dios. Pero les va a instar, hermanos, no a retroceder, a replegarse, sino les va a instar a perseverar. Dentro de ello es para los discípulos del momento, pero también, hermanos, para quienes seguiremos extendiendo el reino de los cielos. Las enseñanzas o figuras que usará Jesús allí, hermanos, bajo esta sentencia, verso 26. Así que no los temáis. No es tan fácil leer lo que leímos del verso 16 al 25. ¿Sí? En el que le antecede este verso 26, hermanos, Jesús aclara, conmigo hicieron y deshicieron. En algún momento usó, si esto hicieron con el árbol verde, que no harán con él, con el seco. Vean ese verso 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si a mí me trataron así, y usando la expresión, hermanos, con lo que acontecería, ¿verdad? Si a mí hasta la misma cruz me van a llevar. Sí. No esperen algo diferente, hermanos. De antemano Jesús usará en este verso el hecho, hermanos, de verso 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, no bajó el estándar, dijo Jesús, esto es demandante. Esto demanda, o como algunos dicen, esto es para valientes también. El reino de los cielos se hace fuerza, va a decir en el capítulo 11, cuando habla acerca de la misión de Juan el Bautista. El reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes pues lo arrebatan. Pero ahí en la figura, hermanos, que va a usar Jesús, ¿verdad? Así que no los temáis. Y no usa, no le temas, sino no le temáis, porque habla de los hombres, de los gobernantes, de los reyes, aún de los mismos familiares, como el hermano, como los padres, que ya señaló en el verso 21. Y a veces los mismos coterráneos, como señala en el verso 23, cuando os persiguen en esta ciudad, huid a la otra. Haya un desconocimiento hacia tu persona, no por ser malo, sino por ser partidario de la causa de Cristo. No los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y los que oís al oído, proclamadlos desde la azotea. Y viene una vez más reiterar esta frase, y no temáis. ¿A quiénes? A los que matan el cuerpo. ¿Son capaces de hacer eso? Sí, son capaces. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y viene esta conclusiva en esta parte. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. No depende de ellos que caigamos a tierra. Esto depende de vuestro Padre. Si en algún momento Dios ha permitido que muchos hermanos, porque ha existido muchos mártires, muchos que han dado su vida por causa del Evangelio. El primero que lo dio fue Jesucristo. Dio su vida en rescate nuestro. Lógico que las otras muertes no han sido como redentivas, sino como testimonio de la causa y de la veracidad de la palabra de Dios. Aquellos que, hermanos, no estaban simplemente de palabras. Por eso uso esa expresión, ¿verdad? Una vida de a de veras. Porque llegará al extremo, hermanos, ¿sí?, de poder decir si estamos dispuestos hasta ofrendar y llegar al martirio, hermanos, por causa de Cristo. Ahora,
en medio de todo esto, pocos pero valientes, pues la Escritura va a señalar, hermanos, que a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, es allí donde el área de acción no es irnos a Marte o a algún otro lugar, aquí. Y no sé si estos sean hasta nuestros propios familiares, o como señala aquí, hasta nuestros propios hermanos o hasta nuestros propios padres, con los nuestros. El que me confiese delante del hombre que sea, como dice el texto, de los hombres, yo también lo voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré. Le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hoy, cuando se enfatizan los privilegios, pero se evitan las responsabilidades. Muchos quieren beneficios, pero no quieren obligaciones. Entonces, aquí la Escritura se trata que ambas cosas. Y nuestra Constitución, hermanos, indica que el miembro de iglesia también tiene privilegios, pero también tiene deberes. Y uno no está a expensa del otro. Ambos van de la mano. Muchos quieren privilegios, pero no están asumiendo muchas veces sus deberes. Dios nos ayude y nos guarde, hermanos, para que ambas cosas sean parte de nuestra vida. ¿Sí? No solo asistir a la iglesia, sino sostener el trabajo que realiza la iglesia, y no solo en lo financiero, también con las experiencias, con las capacidades, con los talentos, con los conocimientos, con los recursos, con tus habilidades que pudieses tener, hermanos. Sí, esta vida demanda carácter. Aun cuando somos pocos, se nos insta a ser eficaces, se nos insta a ser valientes. Y aquí, hermanos, a mi consideración, quiero señalar esta tercera expresión o apreciación. Pocos, pero no solos. ¿Sí? Pocos, pero no solos. En el verso 20 del capítulo 10 dice, 19 y 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, la razón, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Sí, está de por medio del Espíritu Santo, pero esto nos habla del Espíritu de adopción, porque el texto dice el Espíritu de vuestro Padre. O sea, fuimos y somos considerados como hijos de Dios. Bueno, a los apóstoles desde ese momento ya se les precisaba, ¿sí?, que no estarían y no estaban solos. Recuerden, la causa, según el verso 18, que serían llevados, estarían allí, era por causa de mí, y para testimonio a ellos y para testimonio a los gentiles. En ese sentido, tomemos en cuenta pues que sí, tu testimonio importa e importará siempre, hermanos. Y no solamente cuando uno esté en la iglesia, que se debe portar recta, íntegra, justamente, en el trabajo, en la vecindad, o quiera que nos movamos, allí son los escenarios donde debemos seguir brillando como luz y debemos seguir sazonando como sal que somos. Porque recuerden, hermanos, que una luz debajo del almud, pues no tiene razón de ser. O una sal, como dice el mismo Jesús, que pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para ser tirada a la tierra y ser hollada por los hombres. Entonces, eso no es vivir con carácter cristiano. Eso no es la vida que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Puesto que ese es un panorama que nos presenta el texto, hermanos, en razón de cómo el Evangelio se ha venido abriendo pasos. Y desde inicio Jesús fue claro. ¿Sí? Y fue claro al decirle, yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Sí? Eso no lo podemos quitar. Esto es así. Y seguirá siendo así. ¿Sí? Habrá dificultades, habrá oposición, habrá retos y pueda que hasta injusticias.
en contra de los seguidores de Cristo. Pero se nos insta a todos, sed pues prudentes como serpientes, sed pues sencillos como palomas. Esto nos compromete a todos. Y nos compromete al grado, hermanos, que nuestra presencia importa, que nuestras palabras importan, que nuestro posicionamiento importa. Que sea donde sea, hermanos, porque puede estar encumbrado en las altas esferas sociales, pero puede ser de los más sencillitos. Pero sea uno o sea otro, hermanos, tu carácter cristiano sigue allí. Y el fin y el propósito por el cual tu vida tomó desde el momento que Dios la tomó en sus manos, eso es lo que le da sentido y lo que le da trascendencia a lo que vives, a lo que dices y a lo que haces. Fuera de ello, hermanos, somos, como diremos, ¿verdad?, como uno de los demás, porque no marcamos ninguna diferencia como tal. Y en mi apreciación, hermanos, dije desde el inicio, ¿verdad?, el que todo esto pues tiene trascendencia, se dimensiona más allá de lo que pudiésemos imaginar. En los versos 40 al 41, Jesús va a ir aclarando desde el momento cómo va enviando y a quiénes va enviando y cómo los va identificando. Pero al final a todos les va a llamar discípulos. Observemos, el que a vosotros, 10:40 de Mateo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Recibe a Dios Padre y recibe a Dios Hijo. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Recibirá la instrucción, la enseñanza, hermanos, y sabrá acerca de lo que el Señor tiene para su vida. Pero también dice el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo, pues recibirá. Es impensable que un justo obre y actúe injustamente. Muchos requieren de un justo. Aquel que conoce las leyes procurará justicia para esa persona. El que es justo, hermano, pugnará porque hayan salarios justos. Atención médica justa. Pugnará, hermanos, porque niños, niñas reciban atención de calidad, alimento de calidad, vestuario de calidad. Es que un justo, hermanos, tiene una trascendencia y una importancia donde el Señor le coloca. Y benditos aquellos que reciban a los justos. Sí. Recompensa de justo recibirá. Pero viene, vamos a decirle, el estrato, vamos a ponerle más acá abajito. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, ¿sí?, a estos pequeñitos, les dé un vaso de agua fría solamente, y ven la expresión, por cuanto es discípulo. ¿Sí? Así lo cataloga Jesús. De cierto os digo que no perderá su recompensa. No todo será rechazo, no todo será oposición. ¿Sí? Habrán puertas que sí se van a abrir. Habrán puertas, hermanos, que dirán, vengan las veces que quieran y hagan la obra de Dios aquí. Y no solo habla de casas, habla de ciudades, habla de pueblos, habla de metrópolis, hermanos. Porque el Evangelio, cuando ha llegado, ha transformado naciones. ¿Sí? Desde pueblos hasta naciones. Y lo ha hecho a través de profetas, de los apóstoles, de los justos, pero también de los pequeñitos. A mí me ha sorprendido testimonios de hermanitos que a duras penas leen y escriben, pero se disponen a ir a predicar. Y predican y la gente se convierte al Señor. Gracias a Dios por las caravanas médicas, por los muchos ministerios que hacen
en varios ámbitos de la sociedad, hermanos, la obra del Señor. Y que son medios que se buscan para que la gente conozca del Señor. Deben seguir haciéndose. Pero si no hubiera un ministerio, hermanos, tus esfuerzos evangelísticos, tus acciones, bien que valen la pena y el Señor las va a recompensar. Pueda que solo sembrares o pueda que solo vas a regar. Pero sepamos esto, el Señor va a dar el crecimiento, por muy pequeñita que sea la semilla. Y recuerden que Jesús lo ilustró con la semilla de mostaza. Pero que una vez que se siembra y crece, dice, se hace un árbol grande y las aves del cielo anidan en ella. Y que es una semillita, ¿no? Entonces, hermanos, la semillita, hoy diríamos, ¿verdad? Contribuir con un granito tu granito de arena, tu granito de arroz, cuenta. Para Dios todo cuenta. Aún lo mínimo que pudiésemos hacer. Contó, hermanos, la blanca de aquella viuda. Y el Señor le dijo, esta ha dado más que todos estos, porque ella puso todo su haber aquí. ¿Sí? Una mujer que compra un perfume o reúne para el perfume de alabastro 300 denarios. Y muchos dicen, esto se hubiese vendido para darle a los pobres. Pica que su costo era alto. Pero dice el Señor, yo no veo esto en ese momento. Sí que a los pobres y los van a ayudar cuando quieran. Pero esta me ha preparado mi cuerpo para mí, para la sepultura. Y lo que ella ha hecho, lo que esta hizo, cada vez que se predique el Evangelio, irá ahí, hermanos, como complemento de lo que esta ha hecho para testimonio, ¿verdad? Entonces, hay trascendencia en los actos. Y aquí, hermanos, pero esto sí nos demanda que sepamos posicionarnos, identificarnos y ubicarnos. Que no pasemos por alto quiénes somos. Y que todo lo que somos, tenemos, sabemos y hacemos es de gran importancia, hermanos, porque se trata del extendimiento no de mi reino, sino del reino de Dios. Así que preparémonos, hermanos. Pedro usó esta frase, pueden haber muchas, y seguramente, y hay muchas, hermanos, pero solo quiero citar esta, 1 Pedro 3, 15. 13 en adelante, 1 Pedro 3, 13. Hablando del reto, del desafío que sufría esta iglesia, o la iglesia en los tiempos de Pedro, bajo persecución, hermanos, y eran los expatriados, la dispersión, así se le llamaba. Y viene esta pregunta, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros hacéis el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Sino, no nos manda a amedrentarnos por temor, ni a conturbarnos, y ahora ¿quién podrá defendernos? Dirían por ahí, ¿no? Pero no se trata de eso. ¿A qué nos insta la Escritura? ¿Cuál es la directriz? Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Porque lo que primero quieren erosionar o desvanecer de nosotros es la fe en Dios. Y si Dios, hermanos, no es la causa, el motivo, el propósito, razón por el cual vivimos y hacemos las cosas, no sé qué otra razón pudiera existir para dejar mi vida sin que tenga trascendencia ese acto. Pablo usó esta frase, si yo doy mi cuerpo, si yo traigo mis bienes, todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, nada soy o de nada me sirve. El texto parte, hermanos, de santificad al Señor, vuestro Dios, en vuestros corazones. Señor, tú estás aquí y contigo todo es posible. Y lo segundo dice, y estad siempre
no de vez en cuando. La Escritura habla de una constante. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El ejemplo lo tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos hablando, hermanos, de una vida de a de veras. Y esta vida de a de veras parte que demandando de cada uno de nosotros carácter. No es fácil, hermanos. Vivimos en una generación, en una sociedad que se le está llamando generación de cristal. Muy susceptible. Y lo duro que están, son susceptibles a la verdad. Y no es decidido de ahorita. El dicho da fe de esto. Porque este dicho no creo que sea de ayer. La verdad no peca, pero incomoda. A la gente no le ha gustado que le digas las cosas, ¿verdad? Aunque algunos pugnan por decir las cosas como son. ¿Sí? Y se tenía que decir, se dijo. Así. Dios nos dé gracia, hermanos. Colosenses va a usar expresiones que nuestra palabra sea con gracia, que nuestra palabra sea sazonada con sal, a fin de dar gracia a los oyentes. No se trata ahí con la espada desenvainada. Uno tiene que ser prudentes y sencillos como la Escritura nos ha señalado. Y que Dios use nuestras vidas, nuestras experiencias, nuestros conocimientos. Porque hoy se nos demanda, hermanos, tu presencia, tu testimonio, tu palabra debe de ser notoria. Donde quienes tienen el poder lo están tomando para difundir o propagar ideologías, pero no siempre la verdad bíblica. Recuerdo esta frase, escuché y leí, hermanos, que no sé cuál será el nombre, no recuerdo, pero dice G.K. Chesterton. Dijo esta frase, que llegaría el tiempo cuando se tenía que luchar o pugnar para simplemente decir que el pasto es verde. Algo tan obvio, pero aún ese se entrará en pugna para poder decir que el pasto es verde. Porque otros van a querer, hoy día se llama el relativismo, depende del cristal con qué lo mires, dice. ¿verdad? Para mí puede ser blanco, puede ser negro, pero la verdad siempre será verdad y no debe ser callada. Que Dios nos dé gracias para hablar la verdad en amor y así ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, doquiera estemos o doquiera el Señor nos haya posicionado. Que el Señor sea con vosotros y en vuestro testimonio, en vuestras personas y en vuestros esfuerzos que tengamos para el extendimiento del reino de los cielos. Amén, hermanos. Gracias, Padre. Damos gracias a nuestro Dios por este mensaje que